Mis padres financiaron un viaje de lujo secreto para mi hermana usando todas mis tarjetas de crédito. Cuando regresaron, la casa donde vivían había sido subastada. Yo ya había escapado a un nuevo estado. Estoy sentada junto a la ventana de un apartamento pequeño y tranquilo, en una ciudad donde absolutamente nadie conoce mi nombre. El café en mi taza se ha enfriado por completo. Pero, por primera vez en mis 38 años de existencia, el silencio que me rodea no se siente pesado ni sofocante. En cambio, se siente como una libertad absoluta y pura. No hay nadie gritando mi nombre desde el pasillo. No hay nadie exigiéndome agresivamente que pague una factura vencida, que cocine una comida complicada o que arregle mágicamente un problema enorme que yo no creé. Estoy completamente sola, y es lo más hermoso y liberador que he experimentado jamás. Mi nombre es Estrella. Tengo 38 años, soy soltera, independiente y recientemente hice algo que la mayoría de la gente en la sociedad calificaría de absolutamente imperdonable. Vendí el techo sobre la cabeza de mis padres. Eché a mi propio padre, a mi propia madre y a mi hermana menor a la calle sin ofrecerles una sola advertencia ni una pizca de piedad. Me desvanecí en el aire, llevándome cada centavo que me pertenecía por derecho, dejándolos enfrentar la ruina absoluta y devastadora que ellos mismos se buscaron. Y si te quedas a escuchar la historia, entenderás por qué no me arrepiento ni un segundo. Para comprender realmente por qué una hija haría algo aparentemente tan frío y despiadado, hay que entender la historia de la casa. No era una propiedad cualquiera. Era una casa colonial enorme y hermosa, de 4 habitaciones, cuidada meticulosamente, que me dejó mi difunta tía Clara. Clara era la hermana mayor de mi madre, pero era total y absolutamente lo opuesto a ella. Era cálida. Era infinitamente amable. Y lo más importante, realmente me veía. Cuando crecía en el hogar de mi infancia, yo era la niña invisible, el chivo expiatorio, la que nunca podía hacer nada bien. Pero para Clara, yo importaba. Cuando falleció trágicamente hace 5 años tras una enfermedad repentina, conmocionó a toda nuestra familia extendida al dejarme su casa, totalmente pagada, exclusivamente a mí. Ella sabía exactamente cómo eran mis padres. Sabía que necesitaba un refugio seguro, un lugar donde no pudieran controlarme. Pero mis padres nunca, ni por una fracción de segundo, vieron esa casa como mía. La vieron como un activo familiar que una anciana confundida había extraviado de manera temporal y tonta en mis manos. La verdadera pesadilla comenzó con una llamada telefónica hace 3 años. Mi padre, Héctor, de 65 años, y mi madre, Beatriz, de 62, me llamaron una noche tarde. Ambos lloraban histéricamente. Alegaron que habían hecho unas inversiones financieras terribles e imprevistas y estaban a punto de ser desalojados de su apartamento alquilado. Me rogaron ayuda. Jugaron la carta definitiva de la culpa parental, recordándome todos los supuestos sacrificios que hicieron para criarme, alimentarme y vestirme. Y luego estaba la carta de triunfo definitiva, Valeria. Valeria es mi hermana menor de 32 años, la princesa. La niña de oro. Valeria acababa de renunciar a su tercer trabajo ese año porque su jefe era, en sus palabras dramáticas, demasiado tóxico y exigente. Mis padres me suplicaron, preguntando si podían quedarse en mis habitaciones libres por unos pocos meses para volver a ponerse de pie. Como una tonta absoluta, cegada por esa desesperada, patética y eterna esperanza de que mi familia finalmente me amara si demostraba mi valor y los salvaba, cedí. Abrí mis puertas. Dejé entrar a los vampiros. Esos pocos meses prometidos se transformaron lenta y dolorosamente en 3 años agonizantes, y mi santuario pacífico se convirtió lentamente en mi propia prisión personal e ineludible. Vivir con los 3 fue una clase magistral diaria de tortura psicológica y abuso financiero. Rápidamente y de mala gana, me convertí en la empleada doméstica interna, la propietaria que no cobraba ni un centavo de alquiler y el cajero automático personal para 3 adultos sanos y capaces. Héctor y Beatriz trataban mi casa como un resort todo incluido gratuito. La primera semana que se mudaron, se apoderaron por completo del enorme dormitorio principal, empujándome a una de las habitaciones de invitados más pequeñas y estrechas al final del pasillo.
su razonamiento, entregado por mi madre con una palmadita condescendiente en mi mejilla, fue que una mujer soltera y sola como yo simplemente no necesitaba todo ese espacio, mientras que ellos necesitaban desesperadamente el colchón quínsice para el dolor de espalda crónico de mi padre. Acepté. Me tragué la falta de respeto flagrante a diario porque quería mantener la paz. Pero la verdadera pesadilla implacable de ese hogar era Valeria. Valeria tiene 32 años, pero mental y emocionalmente, opera exactamente como una adolescente mimada y petulante de 15 años. Ella es el centro indiscutible del universo de mis padres. Si Valeria apenas estornudaba, mi madre corría a la cocina a preparar sopa casera. Mientras tanto, si yo trabajaba un turno agotador de 14 horas en el hospital y llegaba a casa muerta de cansancio, apenas pudiendo mantener los ojos abiertos. Mi madre me acorralaba en el pasillo para quejarme agresivamente de que olvidé comprar la marca específica y ridículamente cara de leche de almendras orgánica de Valeria. Valeria no pagaba ni un centavo por los servicios públicos, las compras semanales o los impuestos a la propiedad, que se disparaban. Yo pagaba absolutamente todo. Cada mes, veía como mis ahorros, ganados con tanto esfuerzo, se drenaban solo para mantener las luces encendidas, la calefacción funcionando y el refrigerador enorme abastecido con la basura orgánica premium que Valeria exigía constantemente. Si alguna vez me atrevía a mencionar el tema tabú de que ellos consiguieran trabajo o contribuyeran a los gastos del hogar, la manipulación, gaslighting, era instantánea, coordinada y brutal. Mi padre golpeaba su pesado puño sobre la mesa del comedor, con el rostro rojo, gritando que la familia siempre ayuda a la familia y llamándome mocosa egoísta, interesada e ingrata que acaparaba con codicia la riqueza de la tía Clara. Mi madre estallaba inmediatamente en llanto teatral falso, agarrándose el pecho y diciendo que yo le estaba rompiendo el frágil corazón por ser tan fría y obsesionada con el dinero. Es algo verdaderamente enfermizo y retorcido. La vinculación traumática. Sabes en el fondo que te están usando. Ves la injusticia absoluta e innegable de la situación cada día de tu vida. Ves a tu propia madre tomando los $300 en efectivo que acabas de darle para pagar la factura de electricidad vencida, y en su lugar, la ves usándolos para comprarle a Valeria un bolso de diseñador nuevo solo porque Valeria se sentía un poco deprimida por su reciente ruptura. Lo ves todo claramente, pero una parte profundamente herida y retorcida de tu cerebro te sigue susurrando que, si te esfuerzas un poco más, si das un poco más de ti misma, tal vez finalmente te miren de la misma manera que la miran a ella. Yo estaba hambrienta, prácticamente rogando por una sola migaja de afecto parental genuino. Realmente pensé que mi incesante apoyo financiero estaba comprando lentamente su amor y respeto, pero la dura realidad era que todo lo que compraba era su comodidad continua y mi total y absoluta fatiga física y mental. Yo no era más que una utilidad para ellos. Era una mula de carga muy conveniente, muy estúpida y fácilmente manipulable, y tenían la intención de montarme hasta que cayera muerta. La chispa específica que finalmente encendió el polvorín y abrió mi vida de par en par ocurrió en un martes cualquiera, aparentemente normal. Estaba parada en el fregadero de la cocina, con las manos hundidas en agua jabonosa, lavando una montaña enorme de platos sucios y tazones que Valeria había dejado con pereza después de intentar hornear un pastel complicado que terminó quemando y tirando directamente a la basura. Mi madre, Beatriz, entró lentamente en la cocina. Tenía ese tono de voz muy específico, enfermizamente dulce y agudo que solo usaba cuando estaba a punto de pedirme algo extremadamente caro. Se acercó por detrás y me frotó suavemente el hombro, un gesto de afecto físico sorprendentemente raro que puso todos mis nervios en alerta máxima. Suspiró dramáticamente, apoyándose en el mostrador, y dijo: «Estrella, querida, tu padre y yo estamos en un aprieto aterrador ahora mismo. La tubería del baño del sótano está haciendo un ruido metálico terrible, y tu padre realmente quiere comprar los materiales para arreglarlo el mismo mañana por la mañana para ahorrarte la molestia y el dinero de contratar a un plomero caro. Además, Valeria finalmente consiguió una entrevista de trabajo importante para este viernes, y necesita desesperadamente un guardarropa profesional para causar una buena impresión. Tu padre y yo estamos totalmente sin efectivo hasta fin de mes, cuando lleguen nuestros cheques». Me miró con esos ojos grandes, ensayados y suplicantes. ¿Podríamos pedir prestadas tus tarjetas de crédito solo por el fin de semana? Tu padre necesita ir a la ferretería temprano mañana, y quiero llevar a Valeria al centro comercial para elegir un buen traje. Te devolveremos cada centavo en el segundo en que se liquiden nuestros cheques de jubilación. Te lo prometo por mi vida.
Dudé. Realmente lo hice. Cada campana de alarma en mi cabeza estaba sonando. Pero la mención de que la tubería del sótano goteaba, lo cual podría dañar mi propiedad, y la increíblemente rara y milagrosa posibilidad de que Valeria realmente consiguiera un trabajo real y finalmente se mudara, nublaron gravemente mi juicio. Sequé mis manos, abrí mi billetera y entregué 3 de mis tarjetas de crédito. Estas eran mis 3 tarjetas de límite más alto que guardaba estrictamente para emergencias médicas o de la casa. Mi madre las arrebató de mi mano con una velocidad y entusiasmo que deberían haber sido mi primera gran bandera roja. Me besó la mejilla rápidamente y salió de la habitación antes de que pudiera cambiar de opinión. A la mañana siguiente, la casa fue un torbellino de energía caótica. Estaban empacando agresivamente maletas enormes en la sala de estar. Cuando pregunté por qué diablos necesitaban 3 maletas grandes y pesadas para un simple viaje de un día al centro comercial local y a la ferretería del barrio, mi padre mencionó casual y suavemente que su hermano, mi tío Gerardo, se había enfermado terriblemente en el estado vecino. Dijeron que iban a conducir hasta el campo helado para visitarlo durante el fin de semana, y que llevarían a Valeria para distraerla de los nervios de su intensa entrevista. Me dieron un abrazo de despedida, cargaron todo su equipaje pesado en el auto y se alejaron por la calle. Me quedé completamente sola en la enorme y silenciosa casa. Al principio, fue profundamente pacífico. De hecho, disfruté del silencio, pero para el viernes por la noche, esa paz frágil se hizo añicos permanentemente. Mi teléfono vibró violentamente en la mesa de café con un mensaje de texto automático de mi banco. Era una alerta de fraude grave pidiéndome que verificara urgentemente una transacción altamente sospechosa. El mensaje de texto automático me miraba desde la pantalla brillante de mi teléfono, haciendo que mi sangre se helara por completo. Me pedía confirmar un cargo de $450 en un exclusivo restaurante de mariscos de alta gama ubicado en Miami, Florida. Miami. Mi tío Gerardo vive en un pueblo agrícola rural, helado y desolado en Ohio. No había absolutamente ninguna razón lógica en la tierra por la cual mi tarjeta de crédito de emergencia debería ser pasada en un establecimiento de lujo frente al mar en South Beach. Un nudo frío, pesado y nauseabundo se formó instantáneamente en la boca de mi estómago. Inmediatamente presioné el botón de llamada para el celular de mi madre. Sonó 2 veces y fue directo al buzón de voz. Intenté con el número de mi padre, directo al buzón. Con el pánico subiendo en mi pecho, probé el teléfono de Valeria. Buzón de voz nuevamente. Mi corazón comenzó a latir agresivamente contra mis costillas, resonando en mis oídos. Desesperadamente intenté racionalizar la situación. Caminé de un lado a otro en la sala de estar, diciéndome que tal vez les robaron las billeteras en una gasolinera camino a Ohio. Tal vez alguien había clonado los números de las tarjetas en el centro comercial local antes de irse. Necesitaba desesperadamente saber qué estaba pasando antes de cancelar las tarjetas y potencialmente dejarlos varados sin dinero. Mi hábito nervioso arraigado siempre que tengo un ataque de ansiedad severo es limpiar. Agarré un plumero, una botella de blanqueador en spray y una bolsa de basura y comencé a limpiar agresivamente la sala de estar, luego el pasillo y finalmente, sin pensar, abrí la puerta del dormitorio de mis padres para vaciar su papelera. La habitación olía fuertemente al perfume floral barato de mi madre y al olor persistente de los puros viejos de mi padre. La cama king size estaba deshecha, con mantas enredadas por todas partes. Y allí, sentada inocentemente en la mesa de noche de madera, enchufada directamente al cargador de pared, estaba la vieja tableta de mi madre. Ella había dejado su iPad atrás en su prisa por empacar. Mientras me acercaba a agarrar el basurero, la pantalla del iPad iluminó repentinamente el rincón oscuro de la habitación con un pin suave y brillante. Un banner de notificación cayó desde la parte superior de la pantalla. Luego otro pin y otro. La batería estaba completamente cargada y el dispositivo seguía conectado a mi red inalámbrica doméstica. Mis pies se movieron hacia la mesa de noche antes de que mi cerebro consciente siquiera registrara lo que estaba haciendo. Nunca en toda mi vida he sido el tipo de persona que husmea en los dispositivos personales de otras personas o lee sus diarios privados, pero el terror enfermizo en mi estómago me gritaba que mirara. Presioné el botón de inicio. Mi madre nunca usaba un código de acceso porque constantemente afirmaba que era demasiado vieja para recordar números.
El iPad se desbloqueó instantáneamente, abriéndose directamente a su aplicación de mensajería. Había un chat grupal que estaba explotando activamente con nuevos mensajes no leídos. El nombre del chat grupal, escrito en letras negritas con un emoji de destello, era la vida soñada de Valeria. Había 4 personas en este chat grupal, mi madre, mi padre, Valeria y un cuarto número de teléfono que no reconocí de inmediato, el cual, por la foto de perfil, me di cuenta rápidamente de que pertenecía al nuevo novio desempleado y mantenido de Valeria. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi dejé caer la pesada tableta al suelo. Me quedé allí sosteniendo el iPad con un agarre de nudillos blancos, mirando la pantalla brillante mientras toda mi percepción de la realidad comenzaba a fracturarse agresivamente. No quería leerlo. Parte de mi cerebro sabía con absoluta certeza que abrir ese chat y leer esas palabras significaría cruzar un punto de no retorno horrible. Pero hice clic en el hilo del chat de todos modos. Lo primero en lo que mis ojos se enfocaron fue en una fotografía de alta resolución enviada por Valeria hace solo 3 minutos. Era una selfie de ella y su engreído novio brindando con copas de cristal altas de champán caro en un balcón bañado por el sol con vista a un océano turquesa cristalino. Ella vestía un traje de baño nuevo y un par de anteojos de sol de diseñador que sabía con certeza que costaban al menos $500. El pie de foto debajo de la imagen decía, viviendo nuestras mejores vidas. Miami lo es todo. Gracias por las bebidas, mamá y papá. Subí, con el aliento atrapado dolorosamente en mi garganta apretada. Leí días de mensajes de fuego rápido. Nunca habían ido a Ohio. El tío Gerardo no estaba enfermo. El tío Gerardo probablemente ni siquiera sabía que estaban viajando. Habían planeado meticulosamente unas lujosas vacaciones de una semana de 5 estrellas en Miami, Florida, y estaban financiando cada segundo extravagante con mis tarjetas de crédito de emergencia. Mi padre había enviado una foto esa misma tarde de una enorme torre de mariscos apilada con langostas enteras, patas de cangrejo y ostras frescas. Mi madre había respondido al grupo, pide otra botella de vino cara, Héctor. El clima junto a la piscina es absolutamente perfecto hoy. El novio de Valeria intervino justo después, muchas gracias por el viaje, chicos. Este complejo de playa es totalmente una locura. Entonces llegaron los mensajes específicos que realmente me rompieron fundamentalmente como ser humano. Valeria le preguntó a mi madre en el chat si estaban gastando demasiado dinero demasiado rápido. ¿Estás absolutamente segura de que Estrella no congelará las tarjetas antes de que vayamos de compras mañana?, escribió. La respuesta inmediata de mi madre fue una bala disparada directamente a mi pecho. Oh, ni te preocupes por esa vaca estúpida, escribió Beatriz, sus palabras quemando mis retinas. Sigue pasando las tarjetas, cariño. Estrella es demasiado tonta y está demasiado ocupada trabajando en sus turnos miserables como para revisar sus estados de cuenta bancarios durante la semana. Está tan desesperada porque la queramos que simplemente paga a ciegas lo que diga la factura a fin de mes. Sus límites combinados son de más de $20,000. Absolutamente nos merecemos estas vacaciones de lujo después de lidiar con su actitud miserable y deprimente todo el año. Es el cajero automático más fácil y patético del mundo. Mi propia madre, la mujer que me dio a luz, que me sostuvo cuando era bebé. Me llamó vaca estúpida. Me llamó cajero automático patético. Me senté lentamente en el borde de su colchón deshecho porque mis piernas temblorosas literalmente ya no podían soportar el peso de mi cuerpo. El puro derecho a la arrogancia, la absoluta y total falta de decencia humana básica, era asombroso. Saqué mi teléfono de mi bolsillo con una mano temblorosa e inicié sesión directamente en mi aplicación bancaria segura para verificar los saldos pendientes de las 3 tarjetas que había entregado. Mi estómago se revolvió violentamente y casi vomito allí mismo en la alfombra. En solo 3 días cortos, habían acumulado $18,200 en cargos pendientes, boletos de avión en primera clase, una suite de hotel de lujo frente a la playa, múltiples tratamientos de spa, boutiques de ropa de diseñador de alta gama, stackhouses elegantes. $18,000 de mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, robado a través de mentiras elaboradas y manipulación emocional mientras yo estaba de vuelta en casa literalmente limpiando el pastel quemado de sus platos sucios. Quería gritar hasta que mis cuerdas vocales se rompieran. Quería estrellar el iPad contra la pared del dormitorio.
Pero algún instinto oscuro, horrible y de autoconservación en el fondo de mi mente me dijo que siguiera desplazándome hacia arriba en el historial del chat. Tenía que ver exactamente qué tan profunda era esta podredumbre tóxica. Retrocedí a través de semanas de quejas mundanas sobre mi cocina y mi personalidad. Luego retrocedí a través de meses. Llegué hasta mensajes con fecha de finales de enero, hace casi 3 meses, y lo que encontré oculto en esos textos antiguos hizo que el robo de $18,000 en tarjetas de crédito pareciera un malentendido menor e inocente. El robo financiero fue simplemente la cereza del pastel. El plan real subyacente que habían estado desarrollando era un nivel de maldad pura y calculada que genuinamente no pensé que mi familia fuera capaz de ejecutar. Valeria había iniciado una conversación seria en el chat en enero. Se quejaba agresivamente de que su novio quería que se mudaran juntos y se casaran, pero él se negaba rotundamente a vivir en una casa donde yo estuviera presente. Necesito desesperadamente la casa de Estrella, escribió Valeria, su derecho goteando de cada palabra. Es enorme. Está ubicada en un vecindario increíble. Está totalmente pagada y es absolutamente perfecta para cuando queramos empezar una familia el año que viene, pero ella es demasiado terca y nunca se mudará voluntariamente, y obviamente no podemos permitirnos comprarle la propiedad. Mi padre, Héctor, respondió casi de inmediato, tu madre y yo hemos tenido reuniones secretas con un abogado en el centro. Hay una forma legal de hacer esto, Valeria, pero requiere extrema paciencia y una documentación cuidadosa. Leí los siguientes bloques masivos de texto con la mano apretada firmemente sobre mi boca para evitar físicamente sollozar en voz alta y alertar a los vecinos. Héctor explicó metódicamente a Valeria que iban a comenzar a construir lentamente un perfil médico fraudulento sobre mí. Estaban planeando activamente buscar una tutela legal, conservatorship. Para aquellos que no lo saben, una tutela es un proceso legal severo donde un juez despoja oficialmente a un adulto de sus derechos legales fundamentales, declarándolo incompetente, y entrega el control financiero y médico total de su vida y activos a un tutor designado. Generalmente un miembro de la familia, debido a una incapacidad mental grave. Solo necesitamos documentar intensamente y probarle a un juez que ella es completamente inestable mentalmente y un peligro grave para sí misma, escribió Beatriz en el chat, describiendo su traición. Héctor dijo, deberíamos empezar a grabarla en secreto con nuestros teléfonos cuando llegue a casa de un turno largo en el hospital. Ya sabes cómo le dan esas terribles migrañas y se pone súper irritable cuando la casa está ruidosa o cuando está exhausta y olvida dónde puso las llaves de su auto. Grabamos esos momentos exactos. Presionamos deliberadamente sus botones y la provocamos hasta que explote y grite. Y la filmamos luciendo totalmente loca y trastornada. Llevaremos esos vídeos a un médico y les diremos que está mostrando signos graves de demencia temprana y depresión psicótica. Héctor añadió el golpe final aplastante, una vez que el juez vea los vídeos y nos otorgue la tutela médica de emergencia, tendremos control legal total sobre ella y todos sus activos. Podemos transferir legalmente la escritura de la casa directamente a nuestros nombres y luego simplemente le regalaremos la propiedad a ti, Valeria, como regalo de bodas. Simplemente pondremos a Estrella en una institución psiquiátrica estatal o en un hogar de ancianos barato y cerrado. Es por su propio bien, realmente. Trabaja demasiado de todos modos. Necesita el descanso permanente. Iban a institucionalizarme. Mis propios padres estaban planeando meticulosa y pacientemente manipularme, fabricar una enfermedad mental grave, despojarme por completo de mis derechos humanos básicos. Encerrarme en un pabellón psiquiátrico contra mi voluntad y robar la casa de cientos de miles de dólares que mi tía Clara me dio. Todo para que su preciosa y inútil niña de oro pudiera tener una casa de lujo gratuita para su novio mantenido. No solo querían drenar mis cuentas bancarias. Querían borrar por completo mi existencia de la sociedad. Querían destruir toda mi vida, encerrarme en una habitación acolchada para poder pasar cómodamente y legalmente por encima de mi cuerpo vivo. No sé exactamente cuánto tiempo me quedé allí congelada en el borde de su cama. El sol brillante fuera de la ventana del dormitorio se desvaneció lentamente hasta el atardecer, sumiendo la habitación desordenada en sombras profundas y frías. Me sentí completamente entumecida de pies a cabeza, envuelta fuertemente en una manta asfixiante y pesada de pura incredulidad. Mi mente seguía tratando agresivamente de rechazar las palabras horribles que brillaban en la pantalla de la tableta, tratando desesperadamente de encontrar algún tipo de broma enfermiza y retorcida o un malentendido masivo oculto en el texto,
pero no había absolutamente ninguno. Era una intención depredadora, fría y altamente calculada, trazada durante meses de planificación cuidadosa. De repente, el entumecimiento protector se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos, reemplazado rápidamente por un dolor físico agonizante tan agudo e intenso que me dobló por completo. Dejé caer el iPad sobre el colchón, caí con fuerza de rodillas sobre la alfombra del dormitorio y lloré. Sollocé fuerte, violentamente, hasta que mi garganta estuvo en carne viva y supo a sangre, llorando a la familia amorosa que tontamente pensé que tenía. Llorando a los padres a los que había dedicado 38 largos años intentando desesperadamente impresionar y complacer. Lloré amargamente por la niña dentro de mí que solo quería que su madre la abrazara, y por la mujer adulta que había sacrificado estúpidamente su juventud, su seguridad financiera y su paz diaria por personas que literalmente la veían como ganado esperando a ser sacrificado para obtener ganancias. Pero entonces, mientras estaba allí arrodillada en la oscuridad, algo milagroso y fundamental sucedió dentro de mi cerebro. Las lágrimas calientes dejaron de caer por completo. Una calma extraña, helada y aterradoramente clara bañó todo mi cuerpo, comenzando desde mi pecho y extendiéndose hasta las puntas de mis dedos. El vínculo traumático, esa cadena invisible y tóxica de culpa y obligación que me había mantenido desesperadamente atada a su abuso durante toda mi vida, simplemente se rompió. Se cortó por completo. Desapareció por completo. En su lugar quedó una furia feroz, altamente protectora y despiadadamente calculadora. Me limpié la cara mojada con el dorso de la mano, me puse de pie lentamente y recogí el iPad de la cama. Ya no me sentía como una víctima patética que llora. Me sentía increíblemente peligrosa. Saqué mi teléfono celular personal de mi bolsillo, y meticulosa y cuidadosamente, tomé fotografías de alta resolución de cada mensaje en la pantalla del iPad. Capturé cada recibo de vuelo, cada foto de ellos bebiendo champán caro, cada discusión detallada sobre la tutela fraudulenta, cada insulto horrible dirigido a mí. Inmediatamente subí todos los archivos de imagen a 2 unidades de almacenamiento en la nube separadas y altamente seguras, de las que solo yo tenía las contraseñas. Luego tomé mi teléfono y marqué el número de la única persona en el mundo en la que realmente confiaba, Elena. Ella era mi vecina de al lado, una maestra jubilada y mi amiga más cercana y feroz. Había observado la dinámica abusiva y parasitaria de mi familia desde el otro lado de la cerca durante años y me había rogado constantemente, apasionadamente, que los echara de mi casa. Elena, dije, con la voz inquietantemente firme y desprovista de toda emoción. Necesito que vengas a mi casa en este mismo segundo. Trae tu computadora portátil. Necesito un testigo creíble y necesito un consejo de guerra. Estaba parada en mi puerta principal en menos de 3 minutos usando su pijama. Cuando entró en la cocina y vio la mirada fría y muerta en mi rostro, ni siquiera preguntó qué pasaba. Simplemente sacó una silla y se sentó en silencio. Coloqué el iPad directamente frente a ella en la mesa y simplemente le pedí que leyera el chat grupal. Me quedé allí con los brazos cruzados y vi cómo el rostro de Elena pasaba rápidamente de la confusión absoluta al horror naciente y a la furia absoluta y sin adulterar. Cuando finalmente llegó a la parte detallada sobre el complot de la tutela psiquiátrica, golpeó ambas manos violentamente sobre la mesa de la cocina. Estrella, estas personas son verdaderos monstruos, respiró Elena, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el asco. Esto ya no es solo un drama familiar tóxico. Es una conspiración criminal. Tienes que llamar a la policía inmediatamente. Lo haré, dije, con mi voz fría, plana y decisiva. Pero primero, voy a asegurarme absolutamente de que no les quede nada a que regresar. Querían robar mi casa. Me aseguraré de que nunca vuelvan a poner un solo pie dentro de ella. Miré el calendario colgado en la pared de la cocina. Era viernes por la noche. Estaban programados para volar de regreso desde Miami el jueves por la tarde. Tenía exactamente 5 días para quemar legalmente todo su mundo hasta los cimientos y desaparecer sin dejar rastro. A primera hora del lunes por la mañana, no me puse mi uniforme médico. No conduje a mi turno programado en el hospital. En cambio, tomé mi teléfono y llamé para decir que estaba enferma toda la semana, alegando con voz plana y sin emociones que tenía una emergencia familiar inesperada que atender. No era una mentira. Ni por asomo.
Mi familia biológica estaba intentando destruir activamente toda mi existencia, lo cual ciertamente constituye una emergencia masiva en mi libro. Me duché, me vestí con mi ropa más profesional y elegante, y conduje directamente al elegante edificio de oficinas del centro de un abogado de familia y bienes raíces altamente recomendado llamado Víctor. Elena me había dado su tarjeta de presentación la noche anterior, prometiendo que era un defensor despiadado de las víctimas de abuso financiero. Entré en su oficina, impecablemente organizada y con paneles de madera, me senté en la pesada silla de cuero directamente frente a su enorme escritorio de roble, y sin decir una sola palabra introductoria. Le entregué una pila gruesa de las capturas de pantalla de alta resolución que había tomado del iPad abandonado de mi madre. Víctor ajustó sus anteojos de montura metálica, se reclinó en su silla cómoda y comenzó a leer las páginas una por una. Me senté allí en un silencio absoluto de alfiler durante lo que pareció una eternidad, escuchando el tic-tac rítmico del antiguo reloj de pared, observando cómo su expresión profesional y neutral se transformaba lenta y dramáticamente en un asco profundo y visible. Cuando finalmente llegó a la sección impresa que detallaba el intrincado y horrible complot de tutela psiquiátrica, se quitó los anteojos por completo, los arrojó sobre su escritorio y se frotó agresivamente el puente de la nariz. Estrella, dijo Víctor, con voz grave, pesada y completamente seria. Lo que tus padres y tu hermana menor están planeando en estos mensajes de texto no es solo un comportamiento familiar profundamente inmoral o tóxico. Es una conspiración criminal altamente organizada y maliciosa para cometer fraude médico y financiero. El uso no autorizado de tus tarjetas de crédito por sí solo es un delito grave dada la enorme cantidad de dinero involucrada. Pero fabricar activamente una enfermedad mental grave, planear manipular a un juez, intentar despojarte de tus derechos humanos fundamentales y conspirar para robar tu propiedad. Ese es un escenario de pesadilla literal, y es altamente ilegal. Asentí lentamente, sintiendo esa calma fría y helada manteniendo mi columna completamente recta y rígida. Sé que son monstruos, respondí. Mi pregunta para ustedes, ¿qué hago exactamente ahora mismo? ¿Puedo demandarlos? ¿Puedo hacer que los arresten cuando aterricen en el aeropuerto? Víctor suspiró pesadamente, inclinándose sobre su escritorio y entrelazando sus manos. Absolutamente podrías, explicó pacientemente. Podríamos presentar mandatos judiciales inmediatos. Podríamos presentar cargos criminales por fraude y podríamos arrastrarlos a través del sistema judicial público en el futuro previsible. Pero aquí está la verdad fea, honesta y brutal sobre el sistema legal estadounidense. Estrella, toma una cantidad de tiempo increíblemente larga y agotadora. Una demanda complicada como esta tomaría muchos meses, quizás incluso varios años, para resolverse completamente frente a un juez. Durante todo ese tiempo miserable, tus padres y tu hermana probablemente seguirían viviendo legalmente en tu casa como inquilinos establecidos, convirtiendo tu vida diaria en un infierno. Arrastrando tu buen nombre por el barro con tus vecinos e intentando constantemente encontrar nuevas formas de ejecutar su plan enfermizo. Estarías librando una guerra de desgaste agotadora y aplastante para el alma. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro, temiendo la idea de pasar años peleando contra mi propia sangre en una sala de tribunal. La alternativa es una política de tierra quemada, Scourge Earth Policy, completa, dijo Víctor, mirándome directa e intensamente a los ojos. La escritura de esa casa colonial está a tu nombre y solo a tu nombre. Tu tía Clara se aseguró absolutamente de eso cuando redactó su testamento. No necesitas el permiso, la firma ni la bendición de nadie para venderla. Si quieres protegerte inmediata y permanentemente, vende la propiedad esta semana. Liquida el activo masivo. Una vez que la casa se venda a un tercero y el efectivo esté depositado de forma segura en una cuenta bancaria nueva de la que ellos no sepan nada. No quedará absolutamente nada que ellos puedan robar. Cortas el oxígeno de su plan parasitario y te desvaneces. La idea radical me golpeó como un golpe físico en el pecho, seguido inmediatamente por una ola masiva de pura adrenalina. Vender la casa. La hermosa casa de la tía Clara. El único lugar donde me sentí segura. Pero rápidamente me di cuenta de que Víctor tenía toda la razón. La casa era solo madera, vidrio y ladrillos. Mantenerla significaba permanecer atrapada justo en su mira, esperando ser institucionalizada. Venderla significaba libertad total e innegable. Acepté de inmediato.
Víctor redactó una carta formal de cese y desistimiento para tenerla lista. Mi siguiente parada fue mi banco local. Entré en la sucursal principal, pasé por alto la fila de cajeros y exigí sentarme en privado con el gerente de la sucursal. Le mostré los $18,200 en cargos de lujo pendientes de Miami. Denuncié formal, legalmente cada centavo como fraudulento y completamente no autorizado. El gerente fue increíblemente comprensivo y visiblemente conmocionado. Inmediatamente congeló mis cuentas corrientes, canceló permanentemente las 3 tarjetas de crédito e inició una investigación formal y agresiva de fraude por parte del banco. Me advirtió que el departamento de fraude del banco perseguiría despiadadamente a las personas que hicieron los cargos para recuperar los fondos robados. La miré directamente a los ojos y le dije que fuera tras mis padres con todo lo que tuviera. Para el mediodía del lunes, la trampa financiera se había tendido sin fallas. Ahora, necesitaba desesperadamente deshacerme de la casa masiva. A primera hora de la mañana del martes, me reuní con Raquel, una agente de bienes raíces de alto nivel y agresiva que Víctor había recomendado personalmente para situaciones que requerían extrema discreción y velocidad. Raquel era una mujer aguda y sensata con un traje azul marino perfectamente entallado que parecía cerrar habitualmente tratos de propiedades de millones de dólares antes de terminar su café de la mañana. Nos reunimos en mi casa y le di el recorrido por la propiedad. No suavicé la situación ni intenté ocultar la realidad desordenada. Le dije claramente que estaba lidiando con una situación familiar altamente peligrosa, tóxica y legalmente precaria, y que necesitaba que la propiedad se vendiera, cerrara y transfiriera completamente fuera de mi nombre legal en menos de 4 días. Le dije que necesitaba absolutamente el efectivo en mi cuenta bancaria para el jueves por la tarde, justo antes de que mi familia depredadora regresara de sus fraudulentas vacaciones de lujo. Raquel dejó de escribir notas en su portapapeles plateado, bajó lentamente su bolígrafo y me miró como si hubiera perdido la cabeza por completo. Estrella, comenzó, con un tono cuidadosamente medido. Una transacción residencial estándar de bienes raíces toma de 30 a 60 días como mínimo. Hay tasaciones obligatorias, aprobaciones de financiamiento bancario para los compradores, múltiples inspecciones exhaustivas de la casa, búsquedas de títulos y un sinfín de negociaciones sobre reparaciones. Hacer todo esto en 4 días en el mercado residencial abierto es matemática y físicamente imposible. Entonces simplemente no lo haremos en el mercado abierto, respondí, con la voz dura, plana y completamente inquebrantable. Víctor mencionó explícitamente que usted tiene conexiones profundas con inversores privados de efectivo. El tipo de personas adineradas que compran propiedades en problemas exactamente como están, sin requerir inspecciones, simplemente para renovarlas y venderlas para obtener una ganancia. Sé de hecho que la casa fue tasada formalmente en $400,000 a finales del año pasado. No me importa obtener el valor justo de mercado. Solo quiero que desaparezca. Véndala a un comprador de efectivo. Hoy, póngala en una subasta privada de emergencia si es necesario. Raquel me miró en silencio durante un momento largo y tenso, evaluando profundamente qué tan seria y desesperada estaba realmente. Finalmente asintió con la cabeza, sacó su teléfono inteligente e inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas rápidas. Para el martes por la tarde, Raquel había logrado organizar que 3 inversores inmobiliarios privados diferentes recorrieran la casa. Eran hombres tranquilos y observadores con camisas polo informales que caminaban rápidamente de una habitación a otra, inspeccionando pesadamente los cimientos de concreto en el sótano, examinando la condición del techo desde el patio trasero y revisando la plomería de cobre. No les importaba en absoluto el papel tapiz floral anticuado, las habitaciones de invitados desordenadas o el jardín descuidado. Solo les importaban los huesos sólidos de la casa colonial y su posible margen de beneficio futuro. Para la noche del martes, justo cuando el sol se estaba poniendo, Raquel me llamó con los resultados finales de su red de contactos frenética. Tengo un comprador sólido, anunció por teléfono. Es un flipe, inversor, local de alto impacto que tiene millones en capital líquido. Está dispuesto a tomar la casa exactamente como está en este momento. Sin inspecciones, sin reparaciones solicitadas, completamente, tal cual, con toda la chatarra dejada adentro. Pero debido a que estás exigiendo agresivamente una ventana de cierre de 4 días, está aprovechando fuertemente tu urgencia extrema. Su oferta final en efectivo, absolutamente innegociable,
Es de $280,000. Estrella, necesito que entiendas que estás dejando intencionalmente más de $120,000 en valor neto real sobre la mesa al hacer esto. No dudé ni un solo segundo. Acepte la oferta inmediatamente, le dije sin pestañear. $280,000 seguía siendo una cantidad verdaderamente masiva de dinero. Era más que suficiente efectivo líquido para comenzar cómodamente una vida nueva y segura absolutamente en cualquier parte del país. Perder ese valor neto de 6 cifras no significaba absolutamente nada para mí en comparación con la inmensa, abrumadora e embriagadora satisfacción de saber que estaba a punto de quitarles agresivamente la alfombra de debajo de los pies a mis padres y a mi hermana. Querían una casa de $400,000. Estaban dispuestos a encerrar a su propia hija en un pabellón psiquiátrico para conseguirla. Ahora no iban a obtener absolutamente nada más que la ropa en sus maletas. Raquel redactó inmediatamente los contratos digitales legalmente vinculantes. El comprador de efectivo transfirió con éxito el dinero de arras directamente a la cuenta de depósito en garantía de la compañía de títulos esa misma noche. La compañía de títulos, presionada agresivamente por Víctor y Raquel, comenzó a acelerar la búsqueda de títulos obligatoria y a preparar apresuradamente los documentos de cierre finales para el jueves por la mañana. La cuenta regresiva final había comenzado oficialmente. Tenía exactamente 48 horas para borrar toda mi existencia de 38 años de esta propiedad. El miércoles fue un borrón absoluto de trabajo físico agotador, despiadado y altamente metódico. Me desperté al amanecer, alimentada enteramente por 3 tazas de café negro y una furia profunda, fría y latente, y comencé el proceso meticuloso de desmantelar completamente toda mi vida. Comencé con mi propia habitación pequeña. Empaqué despiadadamente solo lo esencial en 2 maletas grandes, resistentes y con ruedas, mi ropa favorita y más cómoda, todos mis documentos legales importantes, mi certificado de nacimiento, mi computadora portátil y una pequeña y pesada caja fuerte a prueba de fuego que contenía las joyas vintage de la tía Clara y sus frágiles álbumes de fotos antiguos. Todo lo demás, los pesados muebles de dormitorio de roble, el televisor de pantalla plana, un sinfín de adornos decorativos y libros que había acumulado a lo largo de los años, lo dejé exactamente donde estaba. El contrato de bienes raíces estipulaba específica y legalmente que el comprador de efectivo estaba comprando la casa completamente tal cual, lo que significa que cualquier mueble, basura o pertenencia personal que quedara atrás simplemente sería arrojado directamente a un contenedor de basura comercial masivo por su agresivo equipo de demolición el viernes por la mañana. Luego, caminé deliberadamente hacia el dormitorio principal, la habitación masiva que mis padres habían ocupado descarada y prepotentemente para mí hace 3 años. Me paré en la puerta y miré la extensa y desordenada colección de novelas románticas baratas de mi madre apiladas en las mesas de noche y el ridículo e increíblemente caro juego de palos de golf de mi padre apoyado en la esquina. Caminé lentamente por el pasillo y miré hacia la habitación de Valeria, que era una zona de desastre absolutamente repugnante de maquillaje derramado caro, ropa de diseñador descartada y zapatos de alta gama por los que yo había pagado indirectamente a lo largo de los años cubriendo todos sus gastos de manutención. Una parte minúscula, profundamente condicionada y patética de mi cerebro sintió un breve y fugaz pinchazo de culpa familiar por dejar intencionalmente todas sus pertenencias personales queridas para ser arrojadas sin corazón a un vertedero municipal. Pero entonces recordé vívidamente los mensajes de texto brillantes en el iPad. Recordé a mi madre llamándome casualmente vaca estúpida. Recordé a mi padre conspirando meticulosamente con un abogado para encerrarme legalmente en un pabellón psiquiátrico por el resto de mi vida natural. La culpa se desvaneció instantáneamente, evaporándose por completo, reemplazada por una satisfacción fría, dura e impenetrable. No toqué ni un solo artículo de ellos. Que el equipo de demolición se encargue de su basura. A continuación, me senté a la mesa de la cocina vacía con mi computadora portátil y comencé sistemáticamente a hacer una larga lista de llamadas telefónicas. Llamé a la compañía eléctrica local, al Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado, al proveedor de gas natural y al proveedor de servicios de Internet de alta velocidad. Solicité formal y explícitamente que cada servicio público registrado a mi nombre legal en esta dirección se desconectara por completo y se apagara físicamente exactamente a las 5 del jueves por la tarde. Pagué los saldos prorrateados finales por teléfono usando mi tarjeta de débito. Luego abrí una nueva pestaña del navegador y me puse a trabajar para asegurar mis finanzas.
Ya me había conectado en línea y había abierto una cuenta corriente y de ahorros nueva y altamente segura con una institución bancaria nacional completamente diferente, una que tenía sucursales físicas en el estado distante al que planeaba huir. Transferí electrónicamente cada dólar disponible de mis antiguas cuentas locales directamente a las nuevas cuentas ocultas. Cambié oficialmente mi dirección postal con la oficina de correos a un apartado postal anónimo ubicado en una zona horaria completamente diferente. Limpié meticulosamente cada rastro de mi huella financiera de esa casa física. Para el miércoles por la noche, la enorme casa colonial se sentía completamente diferente. Ya no era un hogar cálido. Era solo un caparazón vacío y hueco esperando ser descartado violentamente. Dormí inquietamente en el sofá de la sala de estar con mi ropa puesta, escuchando el silencio sepulcral, completamente lista para el acto final de mi escape. El jueves por la mañana llegó con un cielo azul despejado y brillante y un sol cálido que se sentía demasiado alegre para la destrucción absoluta que estaba finalizando. Me reuní con Raquel en el elegante y moderno edificio de oficinas del centro de la compañía de títulos exactamente a las 9 de la mañana. El inversor de efectivo adinerado ya estaba allí en la sala de conferencias, bebiendo casualmente un espresso de cortesía y pareciendo completamente aburrido por todo el proceso. Nos sentamos alrededor de una enorme mesa de conferencias de vidrio pulido y durante la siguiente hora sólida firmé sistemáticamente mi nombre legal en docenas de documentos inmobiliarios gruesos y complicados. Con cada trazo del bolígrafo, con cada firma confirmando la transferencia de la escritura, sentí un peso pesado, asfixiante y de toda la vida levantándose físicamente de mi pecho. Estaba firmando permanentemente la venta de la casa, sí, pero también estaba firmando permanentemente la renuncia al abuso psicológico, a la manipulación implacable y a las obligaciones interminables, agotadoras y no correspondidas con una familia que me odiaba en secreto. Finalmente, el oficial de custodia profesional sonrió cálidamente, selló el documento final con un golpe pesado y deslizó un grueso cheque de caja certificado a través de la mesa de vidrio suave directamente a mis manos que esperaban. Miré los números impresos. $280,000. Era real. Estaba finalizado. La casa pertenecía oficial y legalmente a un hombre llamado Ricardo, quien planeaba destruir violentamente todo el lugar con mazos el viernes por la mañana. Le estreché la mano, salí de la oficina y conduje directamente a mi nueva sucursal bancaria nacional. Deposité el cheque de caja masivo directamente en mi cuenta oculta segura y observé pacientemente cómo el cajero confirmaba que los fondos estaban completamente liquidados e inmediatamente disponibles para el retiro. Conduje de regreso a la tranquila casa suburbana por última vez en mi vida. Era exactamente la 1 de la tarde. El vuelo en primera clase de mis padres desde Miami estaba programado para aterrizar en el aeropuerto local a las 3, lo que significaba que probablemente recogerían su equipaje excesivo y entrarían al camino de entrada a las 4:30. Entré en la cocina vacía, la única habitación de la casa que todavía se sentía algo familiar para mí, y coloqué un sobre blanco, plano y nítido, justo en el centro exacto del mostrador de la isla de granito oscuro. Junto al sobresellado, coloqué deliberadamente una pequeña unidad flash USB de color rojo brillante. Había pasado una hora la noche anterior sentada en la oscuridad escribiendo una carta increíblemente precisa. No grité en la carta. No pedí disculpas vacías, y ciertamente no expresé tristeza ni arrepentimiento. Fue una declaración de guerra puramente fáctica y devastadora. La carta decía: Héctor, Beatriz y Valeria, para cuando lean este papel, estaré a miles de kilómetros de distancia y ustedes estarán parados dentro de una casa que ya no les pertenece. Encontré el iPad olvidado. Leí cada mensaje horrible en el chat grupal, la vida soñada de Valeria. Sé todo sobre los $18,200 que robaron fraudulentamente de mis tarjetas de crédito, y lo he reportado oficialmente al banco y al departamento de policía como un caso de fraude grave. Pero lo más importante, sé todo sobre su plan calculado y malvado para ponerme en una tutela psiquiátrica para robar esta propiedad. Subestimaron gravemente mi inteligencia y mi voluntad de sobrevivir. Vendí esta casa ayer a un inversor de efectivo. La electricidad, el agua y el internet se cortarán permanentemente en exactamente 2 horas. El nuevo dueño legal hará que los arresten por allanamiento de morada si no abandonan su propiedad inmediatamente. La unidad USB roja contiene cada captura de pantalla de su conspiración criminal. Si alguna vez intentan contactarme, demandarme o encontrar mi ubicación, se la entregaré directamente al fiscal de distrito.
Disfruten las graves consecuencias de sus vacaciones de lujo. Están completamente solos ahora. Salí por la pesada puerta principal, cerré el cerrojo con mi llave de latón y dejé cuidadosamente la llave escondida bajo el felpudo para que Raquel la recogiera más tarde esa tarde. Cargué mis 2 maletas pesadas en el maletero de mi sedán confiable. Me paré en el camino de entrada y eché un último vistazo, largo e ininterrumpido, a la casa masiva. Recordé vívidamente a la tía Clara enseñándome a hornear galletas con chispas de chocolate en esa cocina cuando tenía 10 años. Recordé la profunda seguridad que solía sentir dentro de esas paredes de ladrillo grueso antes de que mi familia tóxica la invadiera y envenenara la atmósfera. Susurré un agradecimiento silencioso e increíblemente sincero en voz alta a Clara, esperando que su espíritu entendiera exactamente por qué tuve que dejar ir su generoso regalo. Y luego me subí a mi auto, puse la marcha y me alejé sin mirar atrás por el espejo retrovisor. No conduje al aeropuerto local. Los aeropuertos dejan un rastro de papel digital altamente rastreable que requiere identificación y deja registros de destinos exactos, y mi objetivo principal era convertirme en un fantasma completamente imposible de rastrear. En cambio, conduje directamente a la principal y bulliciosa terminal de autobuses interestatales ubicada en el borde arenoso de la ciudad. Ya había hecho arreglos para que una compañía de transporte de automóviles especializada y discreta recogiera mi auto más tarde esa semana en un estacionamiento cercano y lo enviara de forma segura a mi destino final. Entré en la concurrida y ruidosa terminal de autobuses, me acerqué al mostrador, compré un boleto de ida multiestatal usando billetes de efectivo nítidos y arrastré mi equipaje hacia la base de salida llena de humo. El aire dentro de la terminal olía fuertemente a combustible diésel, comida rápida barata y café rancio. Pero para mí, en ese momento exacto, olía a paraíso absoluto. Cuando finalmente abordé el autobús pesado que estaba al ralentí y encontré un asiento junto a la ventana cerca de la parte trasera, saqué mi teléfono celular. Sistemáticamente y permanentemente bloqueé el número de teléfono de mi padre, el número de teléfono de mi madre y el número de teléfono de Valeria. Incluso bloqueé al novio mantenido de Valeria por si acaso. Luego fui a la configuración de mi teléfono y eliminé por completo todas mis cuentas de redes sociales, borrando mi presencia digital de Internet. Estaba cortando completamente el cordón umbilical digital que me ataba a mi pasado. A medida que el motor masivo del autobús cobraba vida, vibraba bajo mis pies y salía hacia la concurrida autopista interestatal, dejando atrás mi ciudad tóxica para siempre, apoyé mi cabeza cansada contra la ventana de vidrio frío. Sinceramente, pensé que me sentiría triste. La sociedad te condiciona implacablemente a creer firmemente que cortar lazos con tu familia biológica es una tragedia horrible, un fracaso moral masivo de amor, perdón y paciencia. Pero sentada en ese autobús vibrante, viendo cómo el paisaje verde familiar se desdibujaba hacia un territorio expansivo y completamente desconocido, no sentí ninguna tragedia en absoluto. Sentí una paz profunda, arraigada e inquebrantable. Había pasado 38 largos años haciéndome físicamente pequeña, financiando financieramente sus vidas tituladas y esperando desesperadamente una pequeña migaja de validación parental que nunca, jamás iba a llegar. Arrogantemente pensaron que yo era una vaca estúpida y dócil. Realmente pensaron que silenciosa y obedientemente los dejaría encerrarme en una habitación acolchada para que pudieran jugar a la casita cómodamente con mi dinero. Pero estaban totalmente equivocados. Yo era una superviviente y acababa de ejecutar a la perfección el escape más grande y satisfactorio de toda mi vida. Como estaba al otro lado del país en un autobús, no pude presenciar físicamente las consecuencias inmediatas y caóticas de mi escape. Pero escuché cada detalle dramático y satisfactorio unos días después de parte de Elena. Le había dado secretamente a Elena un número de teléfono desechable temporal para comunicarse conmigo una vez que estuviera instalada de forma segura en mi nuevo apartamento. Según sus mensajes de texto increíblemente detallados y largos, el regreso arrogante de mi familia desde Miami no fue nada menos que un desastre espectacular, altamente público y absolutamente humillante. Llegaron a la casa suburbana justo antes de las 5 del jueves por la tarde en una enorme camioneta SUV negra de lujo que habían ordenado presuntuosamente desde el aeropuerto. Elena observó desde detrás de las cortinas de la ventana de su sala de estar cómo Héctor, Beatriz y Valeria arrastraban agresivamente sus pesadas maletas llenas de recuerdos por el camino de entrada de concreto. Se reían a carcajadas, su piel bronceada, quejándose ruidosamente del agotador jet lag. Héctor caminó con confianza hacia el porche delantero e intentó abrir la puerta principal con su llave,
pero el cilindro de la cerradura ya había sido reemplazado por completo por el contratista del inversor esa misma tarde. Confundidos y molestos, comenzaron a golpear agresivamente sus puños en la puerta de madera. Cuando absolutamente nadie respondió, Beatriz sacó con enojo su teléfono celular para llamarme, probablemente totalmente lista para gritarme por dejarlos fuera de lo que ella creía que era su hogar. Por supuesto, la llamada no logró conectarse, enviándola directamente a un tono de desconexión. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando sombras largas a través del césped, la aterradora realidad de su situación comenzó a amanecerles lentamente. La casa masiva estaba completamente oscura por dentro. Las luces automáticas de la calle parpadearon a lo largo de la acera, pero la casa colonial permaneció negra como el carbón, ya que la electricidad se había cortado con éxito a las 5. Elena dijo que entraron en pánico, lograron forzar una pequeña ventana lateral cerca del garaje con un destornillador de su equipaje y se metieron torpemente dentro de la casa oscura. Fue exactamente entonces cuando encontraron la cocina completamente despojada de todas mis pertenencias personales, con solo el sobre blanco y la unidad USB roja descansando ominosamente sobre el mostrador. Elena no pudo distinguir exactamente qué palabras se decían dentro de las paredes, pero dijo que los gritos guturales absolutos que estallaron unos minutos después fueron lo suficientemente fuertes como para sacudir violentamente las ventanas de su propia sala de estar. Poco después, Valeria salió corriendo por la puerta principal, teniendo una crisis histérica y gritando justo allí en el césped delantero bien cuidado. El clímax cinematográfico real, sin embargo, ocurrió unos 20 minutos después. El inversor de efectivo, Ricardo, pasó en su camioneta para hacer una verificación final de la propiedad vacante antes de que su equipo de demolición ruidoso llegara a la mañana siguiente. Vio la ventana rota del garaje y las luces frenéticas de las linternas de sus teléfonos celulares moviéndose erráticamente dentro de la sala de estar oscura. Ricardo no hizo preguntas ni trató de negociar. Llamó inmediatamente al departamento de policía local para denunciar un robo descarado en progreso. 2 patrullas llegaron en minutos. Sus sirenas rojas y azules sonaban fuerte, iluminando toda la calle. Elena observó con absoluta y oculta alegría cómo mi padre, mi madre y la niña de oro eran escoltados a la fuerza fuera de la casa por oficiales de policía armados y sin gracia. Intentaron explicar desesperada y agresivamente que vivían allí, que era la casa de su hija. Pero Ricardo mostró tranquilamente a los oficiales la escritura recién firmada y legalmente vinculante, demostrando que él era el único dueño legal. Como habían roto físicamente una ventana para entrar dentro de una casa que no poseían, la policía amenazó firmemente con arrestarlos a los 3 por allanamiento y entrada. Fueron humillados frente a todo el vecindario, obligados a agarrar su costoso equipaje y esperar en el bordillo oscuro por un taxi barato, completamente sin hogar, mientras la policía se quedaba allí y los veía irse. Pero la pérdida repentina de la casa gratuita fue solo el comienzo de su pesadilla. El departamento de fraude del banco actuó con una eficiencia corporativa despiadada porque los $18,200 en cargos de lujo se hicieron físicamente en Miami mientras que mi teléfono celular, el GPS y los datos de ubicación física de mi trabajo demostraron que yo estaba firmemente en mi estado natal. El banco determinó fácil y rápidamente que era un caso claro de robo de identidad. Lanzaron una búsqueda legal agresiva e implacable contra Héctor y Beatriz, exigiendo el reembolso inmediato. Unas 3 semanas después de que me instalé de forma segura en mi hermoso nuevo estado, recibí un correo electrónico extraño en una antigua bandeja de entrada secundaria que rara vez revisaba. Era de mi madre. El tono del correo electrónico era completamente irreconocible. Se había ido la mujer arrogante, condescendiente y cruel que me llamaba casualmente vaca estúpida en sus chats grupales privados. En cambio, el largo correo electrónico era un ensayo patético, suplicante y manchado de lágrimas de pura desesperación. Escribió que actualmente vivían en una habitación de motel sucia, estrecha y llena de insectos en el peor lado de la ciudad. El banco estaba amenazando agresivamente con presentar cargos federales por fraude e involucrar a las autoridades si no establecían de inmediato un plan de pago masivo y paralizante para los $18,000, más miles más en sanciones severas e intereses compuestos. La parte más satisfactoria y poética de todo el correo electrónico, sin embargo, fue su trágica actualización sobre Valeria. En el momento exacto en que se acabó el dinero robado y la lujosa casa gratuita desapareció, el novio mantenido de Valeria la dejó inmediatamente. Luego,
dándose cuenta rápidamente de que sus padres estaban completamente arruinados, sin hogar y enfrentando cargos criminales inminentes. La preciosa niña de oro hizo exactamente lo que siempre hacen los parásitos: abandonó el barco que se hundía. Valeria empacó sus costosas maletas, les gritó viciosamente por arruinar su vida y perder la casa, y se mudó completamente fuera del estado con un nuevo chico que conoció en internet, cortando todo contacto con Héctor y Beatriz. Mi madre me rogó en el correo electrónico que por favor les enviara dinero, afirmando agresivamente que eran mis padres y que yo tenía un deber moral fundamental ante Dios de ayudarlos a evitar ir a la cárcel. Leí el largo correo electrónico 2 veces, tomando tranquilamente una taza de café caliente en mi cocina brillante, soleada y recién amueblada. Sonreí una sonrisa genuina. Presioné el botón de respuesta y escribí una sola oración increíblemente precisa: el plan maestro para encerrarme en un pabellón psiquiátrico falló. Disfruten de la deuda aplastante y disfruten de las calles. Presioné enviar y luego eliminé permanentemente toda la cuenta de correo electrónico, borrándola de la existencia. Esa fue la última vez que interactué o escuché algo de alguien de mi antigua familia tóxica. Ahora vivo en una ciudad hermosa, vibrante y culturalmente rica, rodeada de montañas altísimas. Compré un acogedor condominio de 2 habitaciones con el dinero de la subasta de emergencia, y todavía tengo mucho dinero sobrante de forma segura en mi cuenta de ahorros para emergencias. Rápidamente encontré un nuevo trabajo de enfermería en una fantástica clínica local donde mis compañeros de trabajo realmente me respetan y valoran mi arduo trabajo. Y lentamente he comenzado a construir una hermosa familia elegida de verdaderos amigos que me aman exactamente por quien soy, no por las cosas caras que puedo comprarles. Paso mis fines de semana tranquilos haciendo caminatas por senderos de montaña, leyendo libros al sol y durmiendo hasta tarde sin el miedo constante y punzante de que me griten por un artículo de supermercado olvidado. La gente a menudo pregunta cómo puedes sanar del trauma severo de ser tan profundamente traicionado por las mismas personas que te trajeron a este mundo. Mi respuesta es simple, aunque nunca fácil: sanas alejándote valientemente y nunca mirando hacia atrás. Sanas finalmente dándote cuenta de que el ADN biológico no es una licencia mágica e inquebrantable para que alguien te abuse, te explote y te destruya. Si estás sentado en una casa en este momento sintiéndote como un cajero automático sin amor y poco apreciado para personas tóxicas que constantemente toman todo de ti mientras te hacen sentir pequeña e inútil, deja que mi historia sea tu llamada de atención definitiva. No estás atrapada en esa dinámica. No estás obligada por ninguna ley o código moral a prenderte fuego solo para mantener calientes a personas tóxicas e ingratas. Corta el cordón financiero, empaca tus maletas y corre hacia tu propia libertad. Será lo más difícil y aterrador que hagas jamás. Pero la paz profunda que encuentres al otro lado vale absolutamente todo.